Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy va a ser un vídeo un poquito más liviano. Voy a explicar cómo se documenta un código y por qué hay que documentarlo. ¿De acuerdo? Bueno, a la hora de escribir nuestros programas en Java, bueno, eso como primera parte quería decir, ¿de acuerdo? Como primera parte, esto, y luego veremos, continuaremos viendo algunos métodos de otras clases que ya vienen incorporadas en Java, que es muy importante tenerlo en cuenta. Digamos que no es necesario saberlo, pero sí que es bueno tenerlo al día a día. Pero por eso vais a entender la necesidad de documentar el código. Bueno, documentar el código. ¿En qué consiste esto de documentar el código? Java, como otro lenguaje de programación, aunque Java lo tiene bastante bien implementado, tiene un mecanismo el cual permite generar a partir de cierta documentación, o sea, de ciertos comentarios que nosotros hayamos introducido en el código, generar una documentación para que el resto de programadores o diseñadores del programa conozcan cuáles son las clases que existen en nuestro proyecto, para qué sirven cada una de ellas, qué métodos tienen y para qué parámetros reciben y para qué se utiliza cada uno de los parámetros. Pero claro, ¿qué pasa? Si nosotros generamos dicha documentación sin comentarios, obviamente no va a estar informado. ¿Cómo se conoce este mecanismo que tiene? Se conoce como Javadoc. Javadoc es el instrumento que permite generar la documentación de un programa. Y los documentos que se muestran básicamente en el Javadoc indican los paquetes, en qué paquetes está organizado nuestro proyecto, las clases y luego los atributos y métodos que tiene la clase. Y bueno, ya alguno se preguntará, vale, ¿y cómo se come esto? Dice, ¿y cómo se come? ¿Cómo podemos generar el Javadoc? Hay varias formas. Si mal no recuerdo, desde la consola de texto, desde el terminal se puede. Creo que creo que hay un propio ejecutable llamado Javadoc, si mal no recuerdo. Y desde el IDE, si mal no recuerdo, porque esto tampoco es que se suele generar todos los días, pero es bueno siempre tenerlo. A ver, porque hace tiempo que no lo hago. Vale, un segundo mientras lo busco. Aquí, no tarda mucho. Generate, en inglés es Project, Generate Javadoc. Y aquí te dice, te deja elegir qué proyecto. Fijaros bien, javadoc.exe. Ya sabía yo que había un ejecutable. Tienes que buscar el que quieras generar. Vamos a generar el de curso Java y le vamos a decir generar el Javadoc para con visibilidad pública. ¿Por qué pública? No tiene mucho sentido generarlo para privado porque son métodos internos nuestros. Y los packets y los protected realmente no deberían ser accesibles por nadie fuera de nuestro programa. Una buena implementación implica de que solamente el usuario que quiera utilizar nuestro programa va a llamar a métodos públicos. A métodos o atributos públicos que haya. Entonces vamos a indicar que es público. Le decimos finish, le decimos que sí que queremos generar todo. Y esto genera una serie de estructuras que vamos a ir a buscar. A ver si me acuerdo dónde está. ¿Esto dónde se ha generado? RPG, Eclipse. Vamos a ver usuarios.
RPG Dragon, Eclipse Workspace, curso Java, doc. Aquí tenéis toda la documentación generada. Aquí va por paquetes, curso Java y curso Python. Y aquí hay una serie de páginas, normalmente arrancaríamos por el index. Y veis que en el index te pone en qué paquetes está dividido y en qué clases está dividido. Y si entramos dentro de clases, te dice, oye, que aquí en clases hay un parámetro público llamado nombre. Acordaos de que nombre lo dejamos en público al final. Hay un constructor que tiene esta inicialización, que es gato. Y luego, los métodos que nosotros hemos encontrado que sean públicos son getLongitudeCola, getLongitudeZarpas, getNombre, getNumPatas, setLongitudeCola, setLongitudeZarpas, setNombre. Creo que son todos, porque creo que todos son públicos. A ver que lo mire. Correcto, son todos públicos. Pero fijaros bien que los 3 atributos privados no han salido. Espera, esto es el vídeo de antes. No han salido. Solo ha salido el público. Porque nosotros hemos especificado que solo salga la información pública. Esto se lo daríamos a un desarrollador que quisiera utilizar nuestra aplicación. Le diríamos, mira, esto es lo que hay, esto es lo que tiene nuestra librería. Los métodos que tiene, que hace cada uno de ellos. Pero claro, dices, vale, yo veo aquí el método, pero no me dice mucho. Veo la definición del método, pero no me dice mucho. Claro, claro, aquí podemos poner estáticos, de instancia, estáticos, de clase, instancia, de objeto y métodos concretos. Luego, fijaros bien que aquí dice métodos que se han heredado de la clase Object. Que esto ya lo explicaré, esto es herencia, esto lo explicaré en otro vídeo. Que son todas estas. Ok, podemos mirar una clase main. Aquí, fijaros bien, tenemos el último que hicimos, que es el área de círculo. Os dice que hay 3 constructores. Que están aquí, constructores y descripción. Claro, no hay descripción. Por tanto, no se le pone. O sea, no tiene puesto. Claro, esto ahora mismo es una documentación pobre. Lo único que sabemos es lo que existe. Que a ver, que está bien, pero por ejemplo, nosotros podemos mirar y a lo mejor decir, vale, esta función calculadora de círculo, ¿qué hace? ¿Qué recibe? Porque yo no sé qué hace o qué recibe. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Nos volvemos a nuestra clase main. Y queremos documentar el método. Que esto os recomiendo hacerlo. Cada vez que creéis un método, os recomiendo hacerlo. Ganaréis como desarrolladores bastante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues para documentar hay 2 maneras. Una es la correcta y la otra no es tan correcta. Existen los comentarios de Javadoc y luego comentarios normales en código. Los comentarios normales en código están bien para aquellos desarrolladores que que estén trabajando con otro compañero y le quieran dejar alguna anotación, pero que, por ejemplo, no lo tengan que ver terceras personas. Por ejemplo, yo en el trabajo, si esto fuera una clase nuestra, que no tuviera que verlo nadie más, salvo que mis compañeros de trabajo, yo perfectamente aquí, pues podría decir aquí, el círculo, el área del círculo es 2pi por radio al cuadrado. Ejemplo. Esto es un comentario simple. Es un comentario a una línea. No sé si lo expliqué ya los comentarios. Los comentarios a varias líneas se pone barra asterisco y se cierra con un asterisco barra. Y aquí podéis poner todas las líneas que queráis. ¿De acuerdo?
Esto no son comentarios Javadoc. De hecho, vamos a volver a importarlo. Project, Generic Javadoc. En curso Java. Va a volver a generarlo. Ya ha terminado, creo. Le damos. Y ponemos curso Java, main. ¿Veis que sale lo mismo? Sale la misma información que antes. Entonces, bueno, esto no nos sirve. ¿Cómo podemos mejorarlo? Con la documentación ya referida a Javadoc. Para ello, fuera del método, fuera de los métodos y justo antes de la línea de la definición del método, hay que introducir un comentario especial, multilínea, pero en vez de poner una barra y un asterisco hay que poner una barra y 2 asteriscos. Y luego a continuación un intro. Veréis que bueno, según donde estéis desarrollando lo veréis del mismo color o no. En los entornos de desarrollo normalmente este color lo va a poner, este comentario lo va a poner en un color distinto. Y aquí vais a ver que pone una serie de líneas en las cuales pone una arroba y una palabrita. Aquí puede ir varias palabras reservadas. No me sé el listado, para ello tendréis que mirar la documentación de Javadoc. Sé que, por ejemplo, existe /author y también existe version, ¿puede ser que fuera? No. Vale, pero no creía que había una para la versión, pero no. Normalmente nosotros ponemos el author. Aquí el author, pues podemos poner a José Manuel Castellano Domínguez. Identifica quién ha creado el método. Está bien para saber quién ha creado el método. Aunque hay maneras... en el curso que ya dimos de Git, podréis ver fácilmente quién ha creado una función viendo quién ha hecho el commit. Pero esto está bien para ya identificarlo a nivel de código, no tener que buscarlo en el repositorio de versiones. Podemos añadir una nueva línea. En la primera línea siempre se pone la descripción. Entonces aquí podríamos poner método que calcula el área de un círculo. Y en param, a continuación se le pone que es radio, se identifica y se le dice radio del círculo en decimales de doble precisión. Pues se puede poner así. Return área del círculo en decimales de doble precisión. Basado en la fórmula 2pi r al cuadrado. Ahora está rellenado. Vamos a darle a Project, Generic Javadoc. Y veis que ahora sí sale la documentación de calcular el área del círculo. Sale la definición y a continuación te dice método que calcula el área de un círculo basado en la fórmula 2 por pi por r al cuadrado. Parámetros radio, el parámetro radio que hemos indicado aquí, radio del círculo en decimales de doble precisión. Returns, área del círculo en decimales de doble precisión. Ahora sí está documentado. Ahora el desarrollador que lo vea tiene más información. Es verdad, y esto ya no debería meterme ya en ello, porque esto sí sale fuera del contexto del curso de Java. Hay un libro que yo recomiendo bastante, que se llama Clean Code, que está escrito por uno de los promotores de las metodologías ágiles, en el cual dice que realmente el uso de esta documentación
es redundante y perfectamente definiendo atributos y nombres de métodos que estén realmente asociados a lo que son o hacen realmente, en el caso de los métodos, debería ser más que suficiente. Calcular área de círculo perfectamente se entiende qué es lo que hace. Pero, por ejemplo, si nosotros... Aquí fijaros bien que definimos un método denominado concatenación. Que está aquí. Definimos un método denominado concatenación. Este método concatenación, si nosotros no estuviese dentro de una clase y nosotros vemos string string, viendo solo el nombre nos dice... vale, ¿concatenación de qué? Te quedas con la duda. Incluso si fijeras concatenación número, no te queda claro si esa concatenación es una suma, si uno de los dos, etcétera. Tienes que mirar los parámetros y tienes que deducirlo. Incluso concatenación de object. Y puedes pasarle cualquier cosa. Dices, vale, ¿esta concatenación qué hace? No se sabe. Entonces, ese libro, yo sí lo recomiendo leer, pero ya cuando tengáis un poquito más de experiencia dentro de lo que es la informática. Esto, para írselo como un principiante, no lo recomiendo. Sí es cierto que a lo mejor un principiante, si se lo lee, puede ya empezar a programar directamente bien, pero al menos durante los primeros meses de camino de un informático, es más preferible que aprender a programar. Luego ya aprendería a programar bien, pero primero hay que aprender a programar. Aprender a programar y luego ya le dais esa pequeña transformación. Claro, cuando llevéis un poco de tiempo. Claro, al principio no, porque al principio ya es confuso, ya estáis aprendiendo a programar en un lenguaje de programación que se supone que va a ser vuestro primer lenguaje. Claro, si por ejemplo dices, es que yo ya sé programar en Python, ya sé programar en PHP, en JavaScript, etcétera, claro, ahí no tiene mucho sentido, ahí ya directamente os podéis meter porque ya tenéis experiencia programando. Pero si es vuestro primer lenguaje de programación, hay que dedicarse exclusivamente a programar, a aprender a programar. Ya cuando llevéis unos meses, sí, ya matizáis un poco. Pero claro, tampoco es bueno dejarlo tantos años. Porque con los años se cogen ámbitos o malas costumbres, las cuales luego ya, pues no os vais a escapar de ellas, porque ya directamente, al coger esas manías, es muy difícil quitárselas. Es, por ejemplo, cuando uno se saca el carnet de conducir y tiene que... imagina, al cabo de unos años, pues a lo mejor dice, pues esa persona pone la mano en la ventanilla o pone siempre la mano en el cambio de marchas. Cosas que si se hicieran en el examen de conducir, de prácticas, suspenderíais automáticamente, porque no se puede hacer. El cambio de marchas, solo tenéis que poner la mano en el momento que vayáis a cambiar la marcha. Las manos siempre tienen que ir sobre el volante, las dos. Y no puedes poner la mano en la ventana por el mismo motivo. Hay que coger el volante de una manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, claro, importante de que tampoco lo dejéis. Pero ahora mismo es más interesante que aprendáis a programar propiamente dicho. Y que generéis esta documentación. Esto sí es importante desde el primer día. Sobre todo si vais a trabajar en una... Si el proyecto es vuestro, está bien tenerlo para cuando pasen unos meses, acordaos de lo que hicisteis y de qué hacía cada uno de vuestros métodos. Pero si estáis en una línea de trabajo, yo lo recomiendo siempre. Yo lo recomiendo siempre. De hecho, es uno de los problemas que yo suelo tener cuando trabajo con mis compañeros, que no documentan nada el código. Y yo sí lo documento. Yo te pierdo bastante tiempo documentando. De hecho, posiblemente yo tardaría la mitad o entre un 30 y un 50% menos si no documentara de tiempo en hacer los desarrollos. Pero yo es que le meto comentarios. Es verdad que luego en los Javadoc a lo mejor no los generamos.
Pero da igual, un compañero que se lea esto va a saber perfectamente para qué sirve el método. Claro, estoy de acuerdo con lo que dicen en este libro. Si el nombre del método y el nombre de los atributos lo deja muy claro, para qué sirve con un nombre muy claro y muy específico, obviamente esta documentación no hace falta. Te ahorras tanto espacio como tiempo. Ok. Vale, pasamos a otro punto. Y es algunas otras clases que tenemos en Java y para qué las podemos utilizar. La clase principal de la que vamos a hablar es la clase string, la cual tiene un porrón y medio de métodos. Acordaos que la clase string es la clase que representa a las cadenas de texto. Y para ello vamos a utilizar como prueba el programa de concatenación. Ay, que he borrado sin querer el... Bueno, o no, ¿lo he borrado? Bueno, ojo, aquí el programa ha funcionado porque solo tenía una instrucción. El for, menos mal. A mí no me gusta ponerlo así. Se ve que el Eclipse me lo ha dejado así. Acordaos de que el for, los bucles y las instrucciones if, si tienen un bloque, o sea, si tienen solo una instrucción, no hace falta la llave, pero en el momento que haya más de una instrucción sí que le hace falta. Y bueno, menos mal. Bueno, ahora sí que lo he añadido porque voy a añadir otra segunda instrucción. Aunque bueno, hubiese sido lo mismo. Vamos a llamar a concatenación. Y de hecho lo vamos a cambiar. Vamos a pasarle aquí un hola y un adiós. Y le vamos a quitar el prueba. Y esto va a devolver un string. Y lo que vamos a hacer es directamente imprimir el resultado. Le voy a llamar concatenación. No le voy a cambiar el nombre. La vamos a utilizar para varios propósitos. Ok. Bueno. Lo primero que expliqué es... acordaos de que un objeto va por referencias. Es decir, que nosotros en cat1 y en cat2, aunque le estemos pasando la misma cadena de texto, por ejemplo aquí, hola, hola, este cat1 no es el mismo que cat2, ¿de acuerdo? De hecho, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a poner, oye, cat1 es igual a cat2. Si es así, entonces vamos a imprimir se cumple. Y si no, vamos a poner no se cumple. Perdón, quería devolver la cadena. ¿Qué pensáis que va a dar? ¿True o false? Bueno, los que hayáis pensado true, estáis equivocados. Y esto es un error muy común, sobre todo a aquellos programadores que vienen de JavaScript. Os he comentado antes. Los objetos van por referencia, no por valor. Por referencia. Si esto fuera un primitivo, si esta cadena ahora fuera un primitivo realmente, sí sería verdadero. Pondría se cumple. De hecho, vamos a ejecutarlo para que nadie me llame, me tome por mentiroso. ¿Veis que pone se cumple? Un momento, ¿se cumple? ¿Por qué pone se cumple?
Ah, porque es un literal. Vale, 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 vale. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Esto sí se cumple porque esto es un literal. Esto se apunta. Pero si hacemos esto, las dos cadenas son iguales. De hecho, voy a imprimirlas para que veáis que son exactamente iguales. Que hay una cosa que no he explicado que es los literales. Y aquí le pasamos H1 y H2. Pues ahora no entiendo por qué me dice que se cumple. If cat igual a cat 2. Sí, esto es por los literales, pero... A ver, voy a complicarlo un poquito más. Substring. Voy a poner olas. Y luego le voy a decir H2 es igual a H2.substring entre el 0 y 0, 1, 2, 3, 4. Entre el 0 y el 4. Ahora dice que no se cumple. O sea, a ver, voy a explicarlo. Las cadenas de texto tienen un tipo especial en el cual esta cadena en sí, fijaros bien que nosotros las cadenas de texto no estamos inicializándolas con un new tal, sino podemos, bueno, técnicamente se puede. Nosotros podemos coger y hacer aquí un string h3 es igual a new string adiós, por ejemplo. Esto es válido, pero ahora mismo todo es redundante. ¿De acuerdo? Es redundante. Entonces, si la cadena resultante o la cadena literal, si nosotros cuando le pasamos un literal, esto lo que hace es reservar una zona de memoria con el valor de dicho literal. Si nosotros volvemos a tener ese literal, o con la concatenación, si volvemos a tener ese literal, al terminar, por ejemplo, claro, aquí por ejemplo, si le pusiéramos, oye, ponme H3 más H4, que fuera uno O y otro las, también fallaría. Porque aquí ya, ahí puede valer cualquier cosa, ahí no se puede calcular. Pero aquí sí se puede calcular porque aquí el compilador coge y dice, vale, esto es igual a olas. O hola, en el caso de antes. Y claro, si hola, si la palabra está, entonces directamente esto apunta como referencia a la misma. A la misma zona de memoria. Y por tanto, claro, cuando hago la comparativa de concatenación, sí que pone que se cumple porque ambas están apuntando a la misma zona de memoria. Porque es literal. A ver, es que no me acordaba de esto porque normalmente aquí cuando se llega a este error, normalmente tú no tienes literal. A ti ya te ha llegado una cadena con transformaciones que encima puede venir de parámetro de un servicio web. Y claro, ahí te puedes confundir. Y de hecho, muchas veces por eso yo creo que funciona, porque estás pasándole dos literales y funciona. Pero esto está mal. Esto, para el 99% de los casos de cadena de texto, está mal. Las cadenas de texto, y al igual que cualquier objeto, no se compara utilizando la ecuación, o sea, el operador igual, salvo que queráis comparar
si ambas referencias apuntan exactamente al mismo objeto. Si queréis comparar eso, entonces sí es correcto. De hecho, sí que están antes sí que están apuntando al mismo objeto porque están apuntando a la misma dirección de memoria. Y al apuntar a la misma dirección de memoria porque es un literal que se ha almacenado en memoria, sí que se cumple. Pero en el momento de que hemos hecho el holas y luego le hemos quitado la S utilizando un método de string que ahora veremos, automáticamente se ha perdido la S. Por cierto, ¿cuánto llevo? Vale. Se ha perdido la S, ambas son iguales, pero claro, esto viene de una conversión, aquí ya no se comprueba el literal. Aquí el literal era holas y le hemos quitado la S y eso ha generado una nueva cadena denominada hola que se ha almacenado en una posición distinta. Aquí no se puede comparar si el resultado de esta lo tengo en algún sitio o no. Solamente si la conformación inicial en tiempo de compilación sabe que puede ser la misma, entonces sí lo mete. Pero si no, no. Ok. Pues sabiendo eso, claro, ¿cómo se compara? Hay un método que lo van a heredar cualquier clase, porque todas las clases vienen de la clase object. El padre genérico de todas las clases es el objeto. Hay un método denominado equals, el cual lo que hace es lo siguiente. Equals lo que hace es compara que primero compara que los dos, que uno no sea nulo y el otro no. Porque si pasa eso, directamente son distintos. Luego compara que sean de la misma clase. Exactamente la misma clase. Porque si no son la misma clase, tampoco tiene mucho sentido. Esto es la implementación por defecto. Y luego lo que comprueba es que el hashcode, que es un código que ahora mismo no me voy a meter en ello, que el hashcode sea exactamente igual. Esto es la implementación por defecto y nosotros obviamente podemos sobreescribir este método, que ya lo explicaré cuando expliquemos la sobreescritura de métodos, después de haber dado la herencia. Entonces, si está sobrescrito, nosotros podemos decir, oye, compárame pues este atributo y este atributo. Y si este atributo y este atributo son iguales, entonces sí que se cumple. Incluso podemos sobreescribir directamente y decir, oye, solo tienes que comparar este. Aunque hay que ir con cuidado, porque te puede venir un null, y si te viene un null y tú no has comprobado previamente si era un null, te da una excepción, que también lo veremos más adelante. Ok. Claro, este método no forma parte de la propia cadena de texto, sino que forma parte de la clase objeto. Pero ahora vamos a ver algunos métodos de la clase string. Por ejemplo, vamos a hacer las operaciones sobre la concatenación de ambos y vamos a devolver una cadena de texto diciendo cualquier cosa. Incluso podemos pasar una cadena de texto aunque sea de un número. Entonces, lo primero que vamos a hacer es concatenamos cat1 y cat2 y luego hacemos un return de h3, pero le vamos a hacer una serie de operaciones. Bueno, primero métodos. ¿Qué nos puede interesar en una cadena de texto? Pues conocer un poco la longitud del mismo. Oye, aquí se ha formado una cadena de texto, queremos saber ¿qué método tenemos para calcular la cadena de un texto? Tenemos el método length. Fijaos bien, todos estos métodos. Vamos a dar la mayoría de estos métodos que hay aquí. Bueno, la mayoría de estos. No todos, pero sí unos cuantos. Length. Length devuelve la longitud del texto. Claro, ahora da un error porque esto devuelve un número entero. Entonces, si hacemos esto, ya devuelve una cadena de texto. Porque hemos concatenado con la cadena vacía. Recordad que la concatenación entre un número entero y una cadena de texto da
una cadena de texto. Ejecutamos y dice que devuelve 8. Y es correcto porque la cadena resultante de cat1 y cat2 devuelve hola, hola. De hecho, vamos a cambiarlo. Y en vez de concatenar directamente, lo que le vamos a decir es que devuelva esto. No voy a cambiar el nombre del método. Ejecutamos. Y veis que devuelve 4. Si yo ahora aquí le pongo al H1, le pongo cualquier cosa, te dice que vale 25. Esta cadena tiene 25. A ver, contamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, tiene 25, correcto. ¿De acuerdo? Tiene 25 letras. Por tanto, es válido. De acuerdo, ese es un método. Por ejemplo, queremos calcular, queremos ver en qué letra existe en una posición en concreta. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros, claro, esto es una cadena de texto. Una cadena de texto realmente se puede comportar como si fuera un array de chars. Y de hecho, esa es la implementación que tiene, es un array de chars. Queremos devolver el carácter que hay en una posición en concreto. Vamos a decir que queremos devolver el de la primera posición. Entonces, ¿cómo lo podemos devolver? Hay un método llamado charadd y recibe como parámetro un índice. Entonces aquí le vamos a decir, oye, devuélveme el carácter que está en la posición 0. Ojo, aquí devuelve un char. Por tanto, también hay que hacerle esto porque, claro, esto si se quita, da un error diciendo, oye, que no está devolviendo lo que toca. Ejecutamos y veis que devuelve un H. Si ahora le decimos que quiero la posición 13, perdón, hay que grabar, te dice que devuelve un K. Debe de ser... O este, no, seguramente este debe ser. Voy a decirle que devuelva la 25. Vale, se me ha vuelto a olvidar grabar. ¡Uy! ¿Por qué ha ocurrido un error? Y ha ocurrido un error por lo siguiente. Al igual que las array, la primera posición de la cadena de texto es la 0. Hemos dicho que había 25 caracteres, ¿os acordáis? Eso significa que va del 0 al 24. Por tanto, la posición 25 no existe. Y como la posición 25 no existe, al acceder da una excepción. Te da un string index of bound exception, diciéndote, oye, que estás intentando acceder a una posición del array que no existe. ¿De acuerdo? Claro, entonces es muy importante, antes de acceder a una posición, intentar ver el tamaño del mismo. Si el tamaño del mismo no es viable, pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a complementar el método, le vamos a decir que vamos a pasarle post, la cadena y el post. Y aquí le decimos el post. Y aquí hacemos el 0. Voy a pasarle unos cuantos. No voy a hacer un for ahora mismo. Pasamos el 11, el 16, el 21, el 26 y el 27. Ejecutamos y vais a ver que aparecen el 0, el 11, el 16, el 21 y el 25, el 26 ha dado una excepción y no sale el 27. Porque las excepciones, si no están capturadas, termina abruptamente el programa. Por eso es importante, o una de dos, o capturarlas o vigilar lo que estáis haciendo. Entonces, una manera de solucionarlo aquí, pues sería decir, if cat1 cat1 punto length es menor que la posición,
entonces devuelvo esto. Y si no, le hago un return de quieto parado. O lo que queráis poner. Podéis poner num posición excede tamaño de la cadena. Ejecutamos. Espera. Perdón, me he equivocado. Mayor. Tiene que ser... Tiene que ser mayor estricto. ¿Veis? Ahora pone num posición excede y num posición excede. Alguno me dirá, bueno, a los más expertos me dirán, pero esto puede entrar otro error. Ahora mismo, tal y como lo has puesto. Sí. ¿Qué pasa si yo ahora cojo y aquí le digo h1 es igual a null y hago esta llamada? Ups. Ha dado otro error, null pointer. ¿Por qué? Porque no existe nada. Es una eso vacía. Da null. ¿Cómo lo podemos solucionar? Podemos controlar que cat1 sea distinto a null. Y aquí podemos poner nulo o num posición. Ejecutamos. Y veis que funciona. Si ahora nosotros cogiéramos y dijéramos que h1 es igual a la cadena vacía y invocáramos, ¿qué saldría? Lo mismo. ¿Por qué? Porque h1 es 0 y 0 no es mayor que 0. ¿De acuerdo? 0 no es mayor que 0 y por tanto devuelve esta línea. Ok. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. ¿De acuerdo? Sé que el curso es bastante denso, es largo. En el día de hoy hemos visto la documentación de Javadoc, muy importante, y hemos visto algún que otro método de la clase de la clase Java. Bueno, nada, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos, hasta luego.